Patricia Bullrich hizo un excelente trabajo, también la policía de la ciudad, terminando con los piquetes. Porque si aparte que intermedian, le sacaban un porcentaje, los obligaban a ir a marchas, ya por lo menos ahora sabemos que las marchas se acotaron mucho, que hay cada vez menos gente, que no cortan la calle. Ahora tenemos que ir por la parte, digamos, donde no tengan que depender de un puntero de turno que los esté obligando a... Porque también estamos hablando de bolsones de comida, no es solamente plata. No, por eso. Estamos hablando de bolsones de comida, porque cuando hablamos de comedores es lugares donde van a comer. Totalmente. Hacían negocio con los bolsones de comida. No, es de una indignidad increíble. Bueno, te hago una primera pregunta vinculada con el tema económico, Ramiro. Hoy, bueno, se logró perforar los 2 dígitos en el indicador de inflación, a pesar de que todavía es una foto vieja, ¿no? Estamos conociendo, como siempre hace el INDEC, en la mitad del mes, la inflación del mes anterior. ¿Vos crees que esta tendencia de desaceleración es sostenible? Primero que aclaremos de vuelta que por más que haya sido un número que está por debajo de los 2 dígitos, sigue siendo un número muy alto y hay que seguir trabajando en combatir la inflación, porque si no parece como que estamos festejando algo que no es para festejar. No. Lo que sí se está diciendo es que hay un cambio de tendencia. Estábamos acostumbrados en la Argentina que continuamente la inflación dé cada vez más y ahora está dando cada vez menos. Este mes también se espera que dé menos de lo que viene pasando en los meses anteriores, hablando de estos primeros 15 días, según las consultoras privadas. O sea, no son datos oficiales, pero como circula tanto la información, la traigo para... Sí, no, para... Y últimamente también los datos que vienen dando las consultoras privadas están en líneas con los indicadores que después da el INDEC, o sea que... Sí, creo que este es el mayor beneficio que está teniendo la sociedad de recibir una inflación cada vez más baja, pero el mayor logro del gobierno no es la inflación, sino es haber logrado un superávit financiero, es el de terminar con la emisión monetaria desbocada, quise decir, desbocada que tenía, porque claramente, o sea, eso era lo que generaba inflación. Lo dijimos, esto es una cuestión de que dejen pasar los meses. Nos dejaron una bomba, nos explotó, pero pudimos evitar que esas esquirlas terminen generando mayor daño, que haya una hiperinflación, y ese es también un logro que hay que destacar. Esto podría haber sido muchísimo peor. Sí, yo pensaba, ¿no? Cuando vos decías no hay nada que festejar, efectivamente, el 8.8 es volver a la inflación de octubre del año pasado, cuando el ministro era Sergio Massa y era candidato también a presidente. Claro, en ese momento estaba, bueno, pisada la mitad de la economía, ¿no? Ahora hay, bueno, un reacomodamiento de algunos precios relativos, aunque todavía falta el rezago de todos los aumentos de los regulados que el gobierno también empezó a postergar. Cierro con Carolina Lozada. Carolina, ¿vos crees que el gobierno está en el rumbo correcto? Sí, totalmente. Yo creo que está en el rumbo correcto. Yo creo que es un gobierno que recién inicia y que, por lo menos de mi lado, está el apoyo. No es un cheque en blanco, lo digo siempre, no es un cheque en blanco el que doy. Yo siempre me voy a estar fijando qué es lo que voto y qué es lo que no, pero creo que necesita las herramientas necesarias para que empiece a funcionar. Yo creo que con algunas cosas se quedó corto, pero eso se pueden arreglar. Por ejemplo, el tema de la educación como esencial. Me parece que un país, para que sea libre realmente y no pase que la gente que se aprovechen, como pasó con todos estos gerentes de la pobreza, necesitamos una educación muy fuerte y grandes inversiones en educación. Por otro lado, también creo que se quedaron cortos respecto de las leyes laborales. Nuestra propuesta tenía que ver con que la cuota sindical sea libre elección del trabajador. Sí, que sea voluntaria y no que sea compulsiva, ¿no? Exactamente. Sí, muchas concesiones que se le hicieron a los sindicatos que le respondieron al gobierno con el paro del 9, ¿no? Así que, bueno, probablemente en el Senado... Y por otro lado, el tema de la ley antibloqueos. Claro. ¿No? O sea que me parece que son temas bastante importantes y que, bueno, por supuesto que queremos insistir en esto. Pero bueno, lo importante es que, mira, en general la mayoría de nosotros está para apoyar la ley en general y para aportar desde nuestro lugar todo lo que se pueda para mejorarla y para que sea la mejor ley de todas y que este gobierno saque a la Argentina adelante, que creo que es lo que queremos todos, ¿no? Más allá del partido político de donde sea, salvo el kirchnerismo, el resto queremos que la Argentina salga adelante. Carolina, gracias. La senadora Carolina Lozada, buenas noches. Muchísimas gracias por el contacto. Jorge, ¿cómo estás? Jorge Giacobbe. Estaba viendo uno de los últimos trabajos que hiciste vinculado tanto con la situación económica como la imagen de los dirigentes políticos, ¿no? Contame un poquito porque es bien interesante lo que estuve leyendo de tu trabajo. Milei tiene todavía 52% de imagen positiva respecto del mes pasado. Ahí lo estamos viendo. Cayó 2 puntos. O hay 2 puntos menos. Podemos decir que está en caída, no.
porque tranquilamente se puede tratar de una variación estadística. Para decir que está cayendo lo tendríamos que ver en la misma tendencia 2, 3, 4 meses, Débora. Yo creo que hay una opinión pública que está cristalizada en la misma situación emocional en la cual terminó el proceso de la segunda vuelta electoral. Es decir, el 55% más o menos de los argentinos aferrado a una esperanza cree que esto puede salir bien, y el 45% que fue capaz de votar a Massa con tal de no votar a Milei, cree que esto va a salir mal. Lo importante es que es un sistema de creencias. Ninguno de los dos públicos sabe lo que va a pasar. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Es más fácil vivir... Ambos sufren la crisis, Débora. Es más fácil vivir una crisis si vos estás esperanzado con que esa crisis va a tener un sentido. Es más soportable. Es más soportable que el 45% de los argentinos que además de vivir la crisis creen que esto es para mal y que Milei es la suma de todos sus miedos y de todos los daños posibles, ¿no? En definitiva, Milei no depende del sistema político, no depende de los gobernadores, no depende de cuántos senadores y cuántos diputados tenga para aprobar la ley. Milei está sujeto, la suerte de Milei está sujeta a dónde está la frontera de dolor tolerable del pueblo argentino, Débora. Vos hiciste una pregunta también en relación a la situación económica. Claro, porque ahí está el punto. Que es bien interesante. No sé si la tenemos, Flor, para compartirla, porque ahí refleja un poco esto que vos estás diciendo, ¿no? Exactamente. Cuando, la pregunta concreta, ¿cuál era que vos hacías? Bueno, hicimos básicamente dos. La primera nos muestra que hay un 32% de gente que... Ahí está. La primera barra, 32% de la gente diciendo que el esfuerzo es absolutamente insoportable, ¿no? El esfuerzo que propone el gobierno con esta crisis económica. Ahora, cuando lo cruzamos sabemos que eso es kirchnerismo. Lo tenés que descartar porque era absolutamente obvio que opinaran eso. El 55% que votó Milei está en las otras dos barras, Débora, básicamente. En el 25% que dice que el esfuerzo es muy pesado, la pregunta que me hago ahí es ¿a cuánto están de la frontera de dolor tolerable? ¿No? ¿Cuánto oxígeno les queda en el tanque? Y otro 28% que dice que el esfuerzo es algo pesado. Esos parece ser que tienen todavía un poquito más de aguante. Por eso te digo que este es el principal problema de Milei, no cuán liberales son los argentinos, no cuán chico, grande es el Estado, sino cuánto dolor podemos soportar. De alguna manera Milei se puso en el lugar de un kinesiólogo que le dijo a la población, muchachos vengan, que son 48 sesiones, les va a doler, y si se bancan las 48 sesiones, entonces está la solución. Bueno, vamos por la quinta. La gente que eligió al kinesiólogo todavía cree que se la banca, vamos a ver si llega hasta el final. Ahora, es interesante, Camilo, como economista, ¿no? ¿Vos crees que el gobierno va a encontrar un piso, ¿no?, respecto de la B corta que preanuncian, o tendremos un escenario quizá de una recesión más prolongada? ¿Cuánto de esta baja de la inflación está vinculada con lo monetario, que es el trabajo que recién destacaba Ramiro que está haciendo el gobierno respecto de las cuentas públicas? ¿Y cuánto es de recesión, de desaceleración de la economía? Mira, en parte obviamente que tiene que ver un poco con la recesión, pero esto es algo bastante común en cualquier proceso de intento de baja de la inflación. En general suele ir acompañado inicialmente con una caída de la actividad económica. Lo relevante es lo que ocurra después, y yo creo que el gobierno, en la medida en que pueda mantener el superávit fiscal, está sentando buenas bases para que la economía empiece a recuperar. De hecho, si bien los datos de actividad que se han conocido son bastante malos, se empieza a ver que en algún lugar, probablemente entre marzo y abril, se puede haber tocado fondo. Hay algunos indicadores que cuando uno compara mensualmente empiezan a mejorar. Y esto, en la medida en que la inflación pueda bajar, se va a potenciar. De hecho, nosotros en la consultora, en CIT, para el mes de mayo, creemos que la inflación puede estar todavía abajo de la de abril, te diría por abajo del 5%. Y recordemos que en abril lo que se llama la inflación núcleo fue 6,3%. Sí. O sea que este es un dato, diría, más relevante tal vez que el 8,8%. Sí, incluso algunos relevamientos marcan que, claro, los que tienen el salario registrado, ¿no?, los trabajadores en relación de dependencia, que lamentablemente son los menos, ¿no?, porque hay una enorme cantidad de, cuentapropistas, monotributistas, autónomos, y ni hablar de la economía en negro, pero los trabajadores en relación de dependencia, los que tienen trabajo registrado, habían logrado por primera vez estar por encima de la inflación, ¿no? Exacto. En el mes de marzo, un indicador que se llama RIPTE, que se usa muchas veces como representante del salario formal, que creció 14% cuando la inflación había sido del 11%. O sea que es una pequeña señal. A lo que yo sumaría también otra decisión muy importante que hubo el día de hoy. Después del dato de inflación, el Banco Central anunció que volvía a bajar la tasa de interés. El tema de la baja de la tasa de interés es muy importante, justamente pensando en la posibilidad de que la actividad económica empiece a recuperar. Y se puede dar, en buena medida,
porque el gobierno persiste en el ajuste fiscal. Y esto lo que está provocando, que se ven indicadores financieros, es que va bajando la expectativa de inflación. Es decir, no solamente está bajando la que vamos midiendo del pasado, sino que se espera una inflación menor. Y esto es muy importante. Viste que hay otra discusión, y ahí te lo pregunto vos también, Ramiro, en tu carácter de consultor financiero. Hay otra discusión respecto del atraso cambiario, algo que el presidente Milei insiste, mañana va a hablar en el CICIP y creo que va a hacer foco también allí, que no es así, que no hay ninguna expectativa devaluatoria, que no hay atraso cambiario, que si el campo no liquida está haciendo una lectura errónea. Sin embargo, bueno, hay muchos que sostienen que hay una expectativa devaluatoria en este contexto económico. ¿Vos cómo lo ves, Ramiro? Mira, la realidad de lo que están hablando de atraso cambiario es porque piensan la Argentina como era antes del 10 de diciembre, donde las variables económicas estaban actuando de otra manera, con una tasa de interés distinta, con déficit, tanto fiscal como comercial. Empezamos a tener otra dinámica de economía. Entonces, por supuesto que si lo comparás con la economía que teníamos, obviamente vas a decir, che, este dólar no era el mismo dólar que cuando valía 1.200 cuando estaba el gobierno de Massa, porque no había horizonte. Acá hay un horizonte que empieza a generar la confianza, que viene acá la encuesta también lo dice. Hay una sociedad que dice, yo estoy haciendo un sacrificio, pero es porque sé que viene algo mejor. Por eso es que se contradice el dato del sacrificio y el apoyo al gobierno. Porque eso fue lo que supimos explicar a la sociedad y donde nos acompañaron, en entender que esto iba a ser difícil, pero que después iba a tener sus réditos. Bueno, ahora les voy a preguntar, primero esto de la B corta, la L, la U, que ya en el gobierno de Macri empezamos con las letras, ¿no? Para saber, bueno, ni quiero hablar de la L, de la longitud en el tiempo, de la extensión del tiempo de la caída económica o de una Argentina que no crece desde hace tanto tiempo. Y también por la salida del cepo, si es posible, si no es posible, si el gobierno lo viene postergando. Se dejó de hablar de dolarización, se volvió a hablar de una canasta de monedas. Ahora en un segundito sigo con eso. Pero te quiero preguntar, Silvana, ¿cuán importante es para vos el Pacto de Mayo? Teniendo en cuenta que hoy el presidente dijo, bueno, si no es en mayo, será en junio, será en julio. Lo importante es tener los instrumentos o la herramienta. Lo escuchamos al presidente Milei que decía esto. ¿Poder postergar el pacto si no se aprueba rápidamente? No hay problema, digamos, las reformas estructurales son para el largo plazo. Por lo tanto, si no es en mayo, será en junio o en julio. Pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer. Silvana, ¿cuán importante es el Pacto de Mayo o es algo simplemente simbólico? No, yo creo que es muy importante darle al gobierno las herramientas que requiere ningún otro presidente. Estuvo 5 meses sin una ley del Congreso que le diera las primeras herramientas para desarrollar un plan económico. La verdad que entiendo la posición de algunos senadores que, bueno, tienen alguna contradicción con algún punto, pero lo que no se puede creer es que digan que no hubo tiempo, porque desde diciembre estamos trabajando sobre esta ley. De hecho, diputados de todos los espacios, tanto del radicalismo como del PRO, hemos votado a conciencia sobre una redacción en la que nosotros mismos participamos y nos encontramos ahora con algunos senadores de nuestros propios espacios que dicen necesito más tiempo. Entonces ahí quiero marcar un punto. ¿Y por qué es importante el Pacto de Mayo y hacerlo ahora? Porque creo que la Argentina está dando señales de un cambio de paradigma, no solo desde la economía, creo que es importantísimo recordar que en diciembre Massa nos dejó un país al borde de la hiperinflación. ¿Qué se le pedía a Milei en ese momento? Que no acelerara ese proceso el nuevo gobierno y que se fuera con un nuevo gobierno con un carácter totalmente distinto al populismo de los 4 gobiernos del kirchnerismo, planteara un cambio. La sociedad votó por ese cambio. Entonces, este nuevo indicador de inflación, que si bien es alto, viene mostrando un descenso acelerado, acompañado por un corte del déficit fiscal, no es solamente un dato de la economía, es un dato del cambio de paradigma. Y déjenme decirles y coordinar esto, combinar esto con lo que hablaban antes del escándalo de los piqueteros. Este escándalo, que no es actual, lo decíamos, en cada cobertura, en cada acampe, la 9 de julio, se mostraba esta superestructura de las organizaciones vinculadas al kirchnerismo que estaban de los dos lados del mostrador, de dentro del Ministerio de Acción Social y afuera en la calle,
con carpas, con equipamiento, con cocinas de campaña. No, y vos te acordás que veíamos a las mamás con los niños y decíamos, ¿cómo puede ser que estén las madres exponiendo a sus hijos en la acera, en la vía pública? Claro, y las planillas de asistencia, ¿cómo no iban a estar ahí veían? si nos enteramos que les sacaban por un mes la comida? Miren, si quieren, me gustaría compartir con ustedes y pedirles una opinión también. Hoy hablamos con Margarita Barrientos y claro, ahora que escuchamos en la voz de los denunciantes que llaman a la línea 134 y cuentan, me pedían 10.000 pesos, me sacaban el plan si no iba al piquete, me decían que tenía que marchar, me quitaban el bolsón de comida, me decían también a quién tenía que votar. Escuchen lo que cuenta Margarita respecto de esto. Que le dijeron a la gente, si no votás a tal o a cual, se te va a caer el beneficio, teniendo en cuenta además que el voto es secreto, pero igualmente, ahora que vemos y tenemos las escuchas de que alguien era capaz de ir a la marcha porque le decían si no, no iba a cobrar más el plan, ¿también le decían si no votás a tal o a cual, se te va a terminar el beneficio? Sí. A mucha gente, a la mayoría de la gente, incluso por las villas, que es un lugar que mucho, como le podría decirle, muchos medios no se hacen eco, claro. Iban casa por casa. Bueno, iban casa por casa, ¿no? Esto yo creo que es criminal, Silvina, porque la verdad que independientemente de la cuantificación del Defalco, hoy algunos hacían la cuenta de que podían ser 600 millones de pesos por mes, si actualizás las cifras de los planes sociales y asumimos que, porque ellos mismos lo habían reconocido en su momento, los dirigentes sociales, que en el caso del Polo Obrero, por ejemplo, se quedaban con el 2% de cada uno de los planes, o bueno, tomamos en cuenta parte de la causa y las escuchas que hay en relación a la misma. E independientemente de la cuantificación del Defalco, que será materia de investigación de la justicia y les cabrá la pena que corresponde a cada uno de los dirigentes sociales que se quedaron con el dinero de la gente, acá el daño mayor es jugar con algo que es real y tangible. La Argentina tiene 50% de pobres. La ayuda social o el subsidio, a pesar de ser cifras millonarias, no alcanzan para nada, apenas para la subsistencia. Y estos señores les sacaban el dinero y les enseñaron que ir al piquete es trabajar, es de una indignidad. Ahora la inhibición, por ejemplo, que hay respecto de los bienes, Silvina, ¿sobre quién recae y de qué hablamos? Porque uno piensa habitualmente, tantos años de entrevistar a muchos de estos dirigentes sociales, confiando, creyendo en su palabra respecto de que venían de los mismos barrios de donde la gente vulnerable es objeto de los beneficios. ¿Inhibieron las cuentas de quiénes? Bueno, mira, son de los 28, de las 27 personas que están involucrados, que son la gran mayoría dirigentes de estas agrupaciones, Barrios de Pie, Polo Obrero. Vos sabés que entre los allanamientos se dieron allanamientos en 3 bancos. O sea, estas personas también tenían dinero en las cuentas bancarias y después le encontraron en sus domicilios dinero que no era posible justificar. Además de que, bueno, muchas veces se presentaban en programas, estas mismas personas, en programas de televisión, manifestando, bueno, que eran pobres, que no tenían ningún tipo de ingreso, que no tenían manera de subsistir, sin embargo se le encontró una gran cantidad de dinero. Y te hago una acotación. Sí. Recordá que nosotros no solamente veíamos en las marchas a las madres con los chicos, sino también veíamos a los encapuchados, a los que tapaban su cara con los palos. Sí. Ahora sabemos que estas personas no solamente estaban ahí para generar disturbios, sino también como una organización mafiosa para seguir amedrentando a las personas que iban a la marcha y a las que no iban. Recordá que de entre la cantidad de personas que llamaron a la línea 134 y denunciaron, muchos con nombre y apellido, solo 5 después se presentaron a declarar y acompañaron los chats, los WhatsApp, que son los que dieron origen a esta investigación. No, por miedo. El resto tiene miedo. Entonces estos 5 son los que ingresan al programa de protección de testigo. Bueno, ojalá haya más personas que se animen a denunciar con nombre y apellido y a presentarse. Pero es el Estado el que tiene que darle la garantía, no solamente que nadie le va a sacar el plan o que van a seguir cobrando, sino de su integridad física en una organización mafiosa que se armó en torno a los bienes del Estado. Sí, a mí me gustaría, para seguir con la charla, escuchar a la declaración pública que hizo hoy Juan Carlos Alderete, que precisamente es uno de los mencionados en una de estas denuncias a la línea 134, porque cuando se habla de los aprietes, ¿no?, que están evidenciados en todas las denuncias, en las escuchas que le hacían a las personas,
en una situación de absoluta vulnerabilidad, ¿no? Estamos hablando de gente que necesitaba el subsidio para darle de comer a sus hijos. Él dice, no, apriete, no. Escúchenlo porque realmente es impactante. Es una barbaridad el que está haciendo eso. Es una barbaridad y una delincuencia el que está haciendo eso. Muchas veces nosotros mismos queremos tratar de justificar eso y no deberíamos de justificar ante la necesidad, la desesperación que tiene, que está haciendo este tipo de cosas que no lo debería hacer, ¿no? Fíjense ustedes, nosotros estamos en distintas medidas de lucha y salimos en distintas medidas de lucha. Solo en Matanza, en mi organización somos 5.000. ¿Sabe cuántos van saliendo? Porque los vamos convenciendo políticamente de la necesidad de pelear. 1.000, 1.100, 1.200. Por tanto, quiere decir que no apretamos a nadie, sino que los convencemos políticamente. Convencemos políticamente, Silvana. ¿Qué quiere decir esto de convencer? No sé el eufemismo que usa el Derete para decir qué cosa. Mira, Débora, es muy importante, impresionante esta punta de hilo que se abre gracias a la valentía en su momento de la ministra Patricia Bullrich, que dijo, bueno, primero, el protocolo es que no cortan la calle y de esta manera vamos a ordenar que los demás argentinos puedan ir a trabajar y a sus puestos de trabajo y a circular por la ciudad, pero también a habilitar la línea 134 que posibilita esta investigación. Ahora, yo no quiero dejar pasar por alto que lo que dice Alderete es la concepción que tenía el kirchnerismo. Esto no es algo espontáneo de los dirigentes piqueteros. Esto viene sucediendo desde hace 4 gobiernos kirchneristas que montaron esta maquinaria. Recordemos cómo comenzó esta política de desarrollo social. Esto no era casualidad, la complicidad venía desde los funcionarios que habilitaron las líneas presupuestarias, plan platita de masa en el último momento, pensando que adornando a cada uno de los dirigentes piqueteros tenían controlada la calle. Y así se montó esta formidable maquinaria corrupta de exacción de recursos, no solo a los sectores más vulnerables, sino a todos los argentinos que sustentamos esas partidas con los impuestos. Claro, entonces, pero no solamente algo empieza a controlaban cambiar la en la calle, Argentina. Silvana, creían que además tenían el voto cautivo, Ramiro. Pero además tenían, perdóname, lo último, 52% de los comedores a los que se les llegaba asistencia desde desarrollo social no existían. Solamente el 52% existía, el resto no estuvo comprobado. ¿Dónde está esa plata? Además de los dirigentes piqueteros. ¿Quién encubría estas maniobras? ¿Ramiro? Yo los enfrenté mucho en programas de televisión porque aparte tienen la hipocresía de ir enfrente a una cámara a pesar de que hacen todo este tipo de delitos. Y Jeremías Cantero me lo crucé en debates, a Beliboni se lo dije en la cara. Y a veces me decían, ¿por qué te enojás? ¿Por qué gritás? Porque me daba bronca, porque estaba en la evidencia. Lo decían ustedes cuando iban a las marchas y le preguntaban a la gente que estaba obligada a ir. Veíamos ¿Por qué se tardó tanto? No puedo permitir más. Esta gente es parte de un partido político que después no llega ni al 3% de los votos. Y tenían a gente esclavizada. Ahora, porque esto es lo más cercano a la esclavitud en los tiempos modernos que conocemos. Totalmente. A ver, es que esta gente necesita la asistencia del Estado y bueno, sí, claro, mientras haya 50% de pobreza será así. Ahora, el problema es la intermediación. Hay que eliminarla completamente. Todavía, si bien se han bancarizado muchos de los beneficios y se les otorga directamente a los beneficiarios, todavía quedan algunas intermediaciones. Bueno, pero ya el trabajo, como bien planteaban acá, Patricia Bullrich hizo un excelente trabajo, también la policía de la ciudad, terminando con los piquetes. Porque si aparte que intermedian, le sacaban un porcentaje, los obligaban a ir a marchas, ya por lo menos ahora sabemos que las marchas se acotaron mucho, que hay cada vez menos gente, que no cortan la calle. Ahora tenemos que ir por la parte, digamos, donde no tengan que depender de un puntero de turno que los esté obligando a... Porque también estamos hablando de bolsones de comida, no es solamente plata. No, por eso. Estamos hablando de bolsones de comida, porque cuando hablamos de comedores es lugares donde van a comer. Totalmente. Hacían negocio con los bolsones de comida. No, es de una indignidad increíble. Jorge, ¿a vos qué te sugiere todo esto? Mira, estaba buscando justo la nube de palabras que hicimos para Eduardo de Beliboni en febrero de este año. Ajá. Y las palabras que más utiliza la gente utilizaba ya en febrero para describirlo era ladrón, delincuente, corrupto, vago. Mirá. Y así. Y luchador lo significaban las personas que por supuesto están en contra de este gobierno y entonces cualquier cosa que se pare enfrente la van a ver bien. ¿Sabes que mi viejo tenía una frase, Débora, que era muy interesante? Siempre me decía, flaco, el poder es cartón pintado. Lo que hace falta es alguien que lo empuje. La Libertad Avanza es un ejemplo de eso, ¿no? De que se puede empujar el poder y en definitiva detrás no hay nada. Bueno, todas estas organizaciones
sociales, por izquierda o por derecha, no importa la ideología, pero que están en este negocio hace 30, 40, 50 años y a los cuales muchos políticos le han tenido miedo, te das cuenta de que los empujás y atrás no hay nada, Débora. Bueno, algunos les han tenido miedo, es cierto, no puedo dejar de pensar... Porque cualquier político tiene miedo de que haya 5 personas en la Plaza de Mayo puteándote y hay que enfrentarlo. Es así, el peronismo se ha servido de ellos, los ha fomentado, les ha dado cuerda. Y los servicios de inteligencia también. También, muchos han sido manos de obra de estos servicios de inteligencia, claramente. Durante los 4 años de Macri se intentó y la verdad es que era o que no puedo porque me van a tomar la calle, bueno, mejor los tengo más o menos acomodados, y la verdad no sirvió de nada porque claramente no iban a obtener un solo voto de esos sectores que están cautivos, ¿no?, del kirchnerismo desde el año 2003 por lo menos. Pero bueno, también es incompatible, pienso yo, dándole una mirada, quizás sacándolo de la mirada económica o social, desde el punto de vista económico, lo pienso también en esos términos, Camilo. Es incompatible para la vida económica de un país tener aportantes, digamos, ¿no? Aquellos que pagamos con nuestros impuestos o solventamos a un sector tan desfavorecido de nuestra sociedad, cuyos dirigentes no hacen otra cosa que seguir tratando de que estos niveles de pobreza se sostengan en el tiempo, porque son casi como un sustento, ¿no?, para un sector de la política. Sí, yo creo que todo esto también muestra un gran fracaso de las reglas de juego y del tipo de política económica que llevó a cabo el kirchnerismo, que es el que predominó en los últimos 20 años. Es decir, toda esta pobreza que se ve surge de la falta de crecimiento de la economía. La economía argentina... ¿Hace cuántos años que no crece la economía argentina? Desde el año 2011. Claro. El PBI per cápita ha bajado en los últimos 12 años. La productividad promedio por persona también. Entonces, en esas condiciones es evidente que la vida material no va a ser muy buena para nadie y eso genera un círculo vicioso en donde mucha gente para poder subsistir requiere ayuda del Estado y encima, si el político de turno captura y toma al Estado como un botín y para perpetuarse en el poder, bueno, la combinación es realmente nefasta porque se va retroalimentando. Yo creo que es clave salir de ese esquema y apostar por el crecimiento económico yo creo que el gobierno está haciendo las cosas bien, apostar por el sector privado como dinamizante de la economía para tratar de generar puestos de trabajo que sean realmente productivos, porque esa es la verdadera forma de eliminar la pobreza, con un Estado que no tiene que estar capturado por el político de turno, sino que tiene que cumplir las funciones que la sociedad le asignó, y esto tiene mucho que ver con la provisión de una serie de bienes públicos, que diríamos los economistas, que incluye el famoso tema de la educación, distintas cuestiones con la salud, la seguridad jurídica, entre otras. Entonces, eso tiene que funcionar también, el Estado tiene que funcionar bien para que el sector privado pueda también funcionar bien y entrar en un círculo virtuoso y no el vicioso del cual venimos. No, y recrear la cultura del trabajo, ¿no? A Ramiro y a Silvana, porque también en la degradación que han conseguido un sector de la política que claramente está identificado con el kirchnerismo y estos dirigentes sociales ha sido el deterioro vinculado con la falta de la cultura del trabajo. A mí permanentemente a todos nos llegan historias de gente que no consigue, alguien que quiera trabajar en blanco porque tiene un plan o porque prefiere recibir algunos beneficios que ir a trabajar o porque les hicieron creer que ir al piquete es un trabajo. ¿Cuántas veces nuestros compañeros o nosotros mismos como cronistas hemos ido a las marchas y nos decían, no, yo estoy acá, vine a trabajar hoy de piquetero? Entonces, esa cultura del trabajo perdida va a llevar mucho tiempo, lamentablemente, ¿no? El daño moral, cultural que se ha hecho en la Argentina es criminal, no digo irreparable porque ojalá algún día empecemos a salir, pero va a llevar muchísimo tiempo. ¿Vos cómo lo ves, Silvana, Ramiro, también como dirigentes políticos? Yo creo que la sociedad despertó, que en el gobierno de Cambiemos nosotros mostramos un camino, que era el camino del cambio, que luego vino el Club del Helicóptero, porque la verdad que fue eso lo que pasó con las toneladas de piedras en la Plaza de Mayo cuando Mauricio Macri planteó la fórmula de movilidad jubilatoria, que además era mejor que la que después Alberto Fernández y Massa implementaron. Y ahora el Club del Helicóptero ya lleva 2 paros generales e infinidad de trabas que vienen poniendo en todos los estamentos, tanto parlamentarios como administrativos, donde puedan, ¿no? Querían hacer caer la ley bases después de otorgada la media sanción por una cuestión formal, por ejemplo. Entonces no hay que dejarse engañar. Lo que ha cambiado ahora es que la gente, como bien lo mostraba Jacob en la encuesta, tiene una esperanza, que es la esperanza de que hay una Argentina distinta al clientelismo, a la corrupción y a esta máquina de generar pobreza, con caminos
tan antiguos, pero también a la vez innovadoras para la Argentina disruptiva de hoy, que es la educación, la generación de empleo, el trabajo. Y para eso, por eso hablaba de un cambio, la sociedad hoy sigue confiando, con dolor, porque el ajuste claramente nos duele a todos, pero con un futuro, una expectativa que es no volver a las recetas mentirosas de siempre que hablaban de la mesa del hambre y generaron 50% de pobres en la Ramiro. Argentina. Vos decías algo muy importante, que es el tema cultural, y eso es lo que hay que más destacar del gobierno y del presidente. Por más que estamos en una situación de política electoral muchas veces y que se habla de eso, el presidente siempre insiste con el cambio cultural, con la batalla cultural, que eso es lo que va a perdurar en el tiempo. Que también está muy bueno que los jóvenes se hayan involucrado en eso, porque los jóvenes solían ser socialistas porque preferían que le saquen a los más adultos, que tenían más capital económico, para que le den beneficios a ellos. Y dijeron, no, basta, eso no funciona. Queremos esforzarnos, queremos trabajar, queremos salir adelante. Ya no va más el plan social para poder sacar un rédito de otro que fue trabajando y que fue esforzando pagando sus impuestos. Queremos salir a competir. El concepto de competencia empezó a estar bien establecido. Y eso genera un entusiasmo que, a pesar de la situación económica que estamos viviendo por culpa de los gobiernos anteriores, nos da la sensación de que vamos a poder cambiar la Argentina. Bueno, esperemos que la esperanza de la gente pueda ser sostenible, ¿no? En la medida que la situación económica mejore lenta y paulatinamente, pero mejore. Gracias, gracias Jorge Giacobbe, gracias también a Silvana Giudici, a Silvina Martínez, como siempre, un lujo. Gracias también al economista Tiscornia, a Ramiro Marra, por estar aquí. Bueno, ya tenemos por delante a Paulino Rodríguez, a todo el equipazo, ya lo veo, está preparado Ale Cancelares, ya está Pablo Fernández Blanco, está Lourdes Marchese, tenemos televidentes de lujo, a los que les mando un beso enorme.